Muy buenos días. Este es tu programa Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie La Santidad. Estamos hablando del milagro de la regeneración como la base de la santificación, maravillosa obra de Dios en nosotros, los que conformamos la iglesia. El Señor Jesús habló a los suyos muy persistentemente al final de su ministerio sobre la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo, que recibirían porque era la voluntad del Señor que tuviesen ellos otro consolador que estuviese con ellos para siempre. Claro, Él mismo vendría y en razón de eso su promesa, no os dejaré huérfanos. Pero notamos en ese contexto de San Juan, capítulo 14 y 16, donde el Señor habla de este maravilloso hecho, que al Espíritu Santo se le llama allí el Espíritu de verdad. Y el Señor dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber cómo Él lo declarará o les hará saber pues todas las cosas que han de venir. Importantísimo esto, el Espíritu de verdad que guía a toda la verdad. Por eso el Espíritu Santo trabaja en unión constante con la palabra. La palabra es la palabra de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y en esa conjugación entonces se da por la operación de ambos este resultado maravilloso de la santificación. Notad pues cómo el Espíritu Santo guía a toda la verdad que ha sido expresada por Dios pues en su magnífica palabra. De ahí que sea fundamental el que no solamente pues al empezar esta vida estemos en contacto con la palabra, sino que permanezcamos a lo largo de nuestro peregrinaje en ella, como lo hablábamos en la reflexión de ayer, sino que pues nos mantengamos bajo la guía del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros, a permanecer en nosotros. Hay quienes solo piensan en una visita del Espíritu Santo en aquel día en el que pues son bautizados, pero el Espíritu Santo no viene de visita, Él viene a permanecer, a morar, a vivir en nosotros y a guiarnos a toda la verdad. Y esa guía bien puede representarse en lo que hace el pastor. El Señor Jesús, que también es el buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor habla, pues al estar en nosotros, a nuestro espíritu, ilumina nuestra conciencia y nos imparte mediante
su permanencia en nosotros, pues la revelación, la iluminación, la unción, para que en contacto con la palabra podamos por ella pues ser alimentados, nutridos, edificados, y todo esto resulte en la transformación de nuestro ser pues a la imagen de Cristo. Es importantísimo que entendamos eso, porque Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de paz, es apacible. No viene Dios a gritar, digámoslo así, en nosotros y a usar la fuerza. No, Señor. Viene para guiarnos en esa apacibilidad que pudiéramos decir es como esa suave brisa que debe cada uno de nosotros percatarse que está moviéndose en nuestro ser interior y a la cual pues debemos estar atentos para que en esa suavidad con que el Espíritu Santo habla, amoroso como es Él, pues podamos ser guiados, porque Él es pastor, ¿sí? No es arriero. El arriero es el que anda tras las mulas con el látigo, haciendo chisquear ese látigo y pues a veces usando hasta palabras soeces contra aquellos animales. No, las ovejas conocen la voz del pastor y van tras él, le siguen, porque él es el que conoce el camino y donde pueden abrevar pues su sed con aquella agua tranquila y donde están esos delicados pastos para que se nutran. Entonces es de la misma manera. El Espíritu Santo nos va a guiar a esos manantiales de agua viva que son los que Dios ha puesto en su palabra y a esos pastos delicados que son los que Dios igualmente ha puesto en su palabra para que seamos allí pues nutridos, seamos sustentados. De esa manera en que respondamos a la obediencia o con obediencia más bien a la palabra, pues el proceso de la santificación se va a ir operando en nosotros, porque la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es justa, es verdadera, y en la medida que nosotros asimilamos esa palabra, pues claro que los efectos, los resultados de esa palabra van a manifestarse en nosotros. Si miramos en el ámbito físico, somos el resultado o la muestra de lo que comemos, ¿verdad? Pues igualmente, en el ámbito espiritual, somos la muestra de lo que comemos espiritualmente. Si nos nutrimos con la palabra de Dios, por la guía del Espíritu, y por la acción del Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestro entendimiento, que es el que abre nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de la ley, si nosotros nos apropiamos de todo lo que Dios ha puesto allí en su palabra, que es una dieta completa, pues de seguro que nuestra vida tiene que reflejarlo. Claro que sí. Importantísimo entonces es ver cómo el Espíritu de verdad pues usa la verdad para esta transformación y que se opere la santificación. Porque, ¿de qué otra manera? A la luz de la Escritura, vemos obrar al Espíritu Santo, no hay otra. Todo esto se da a través de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, usando la palabra.
Él nos recuerda la palabra, Él nos revela la palabra, Él nos ilumina la palabra, Él hace que esa palabra sea escrita en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios, esas leyes de Dios están escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, pues claro, también nos da el poder para que podamos llevar a efecto en obediencia esa palabra. Y eso es lo que genera esa transformación y que se vea pues el cambio, el, el, la imagen, digámoslo así, más directo de Cristo pues en nosotros. Eso no se pueden desligar estas dos realidades. La realidad de ser bautizado con el Espíritu Santo y de mantenerse en contacto pues con la palabra de Dios. Ellos hacen un conjunto, una dupleta maravillosa que en nosotros pues va a traer como resultado esto tan especial, el que podamos pues ser santificados. Es importante que, por lo tanto, cada uno de nosotros no deje de lado ni lo uno ni lo otro. Por eso la amonestación del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios es a que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Nota que es una acción continua. Igual que se nos dice es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. O sea, también es una acción constante. Es algo que debe hacerse desde los inicios de la vida cristiana y que debe permanecer a lo largo de todo nuestro peregrinaje para poder llegar a esa meta y el cumplimiento del propósito glorioso de Dios en nosotros, que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ahí lo tenemos pues. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad y recordemos que la verdad produce libertad. A más, como lo veremos en nuestra siguiente reflexión, pues el Espíritu Santo es el que nos dota de poder para poder, valga la redundancia, pues levantarnos contra toda hostilidad y resistencia de esa naturaleza pecaminosa, sí, el viejo hombre, la carne, y que podamos salir airosos, así como la ley de la aeronáutica pues puede vencer a la ley de la gravedad, la ley del espíritu de vida que nos es dada o que opera por estar en Cristo, pues puede vencer a la ley del pecado que busca manifestarse en nosotros y de esa manera que podamos pues vivir una vida en victoria. Ya hablaremos de eso. Por hoy, medita en esto, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.